Exorcismos, seres de otro plano astral, tortura de pacientes psiquiátricos y una enfermera asesina, son algunos de los sucesos que albergan los más aterradores hospitales de México. Quédate conmigo hasta el final para que seas testigo de los casos reales más aterradores de estas instituciones. Estos edificios dedicados a la salud y el bienestar son lugares donde la actividad paranormal es algo común, debido al fallecimiento de algunos pacientes dentro de las instalaciones. Esto da lugar a manifestaciones y fenómenos de índole paranormal, que gracias a la tecnología actual, son compartidos por la red. Pero hay un hospital con una historia llena de leyendas urbanas y sucesos reales que erizarán tu piel. Esta es la clínica número 25 del Instituto Mexicano del Seguro Social, ubicada en Monterrey en el estado de Nuevo León. Uno de los primeros incidentes que hizo que este hospital se hiciera famoso fue el de la enfermera conocida simplemente como Margarita. Esta enfermera ejercía su oficio con devoción, lo que consumía la mayor parte de su tiempo. Tiempo que pasaba en el hospital trabajando, atendiendo a los enfermos con esmero. El esposo de la enfermera Margarita, cansado de la soledad y de la poca convivencia con su esposa debido a su trabajo en el hospital, decidió abandonarla. Este hecho destrozó a Margarita, dejándola desconsolada y con el corazón roto. Toda esta mezcla de sentimientos negativos llevaron a Margarita al borde de la locura, orillándola a cometer horrendos crímenes hacia las personas que otrora cuidaba con vocación. Margarita, presa de la inestabilidad mental, cambió los medicamentos de los pacientes en un retorcido intento de venganza. La enfermera habrá saciado su sed de venganza. Es imposible saberlo, lo que es un hecho, es que los errantes actos de Margarita causaron la muerte de pacientes que tenía bajo su cuidado. Los desalmados asesinatos de Margarita fueron descubiertos sorprendentemente hasta 10 años después de ocurridos, cuando un médico la descubrió en el momento exacto que cometía de uno de sus crímenes. La enfermera Margarita, presa de la desesperación, se encerró en un almacén donde guardaban los medicamentos, e inmediatamente procedió a ingerir varios de estos para así quitarse la vida, y no cumplir una sentencia en prisión, que dicho sea de paso era uno de sus temores más profundos. Y aunque el cuerpo físico de Margarita dejó de existir, su malévolo espíritu se quedó en el hospital, vagando y con la aterradora tarea de dañar a los pacientes enfermos. Por este motivo, muertes repentinas seguían ocurriendo en el hospital, muertes que eran adjudicadas al temible espectro de la enfermera asesina, Margarita. La historia del espectro de Margarita era solo una leyenda en el hospital, una anécdota paranormal que se escuchaba en los pasillos del edificio, un mito, un secreto a voces. Hasta que una fría noche, un paciente enloquecido, eufórico, temeroso, profirió un estridente grito en busca de auxilio, al cual varios médicos en turno acudieron rápidamente. El horror se apoderó de ellos, mientras un gélido ambiente emanaba de la habitación. De la oscuridad emerge una fantasmal figura, ya conocida por algunos de los presentes. El espíritu vengativo, malvado y lleno de rabia de Margarita se hacía presente en la habitación del paciente, para suministrarle una dosis letal de medicamento, y así después de muerta seguir con su venganza hacia los indefensos humanos que alguna vez juró cuidar. Gracias a los incesantes gritos de auxilio del paciente, el espectro desapareció entre las sombras, dejando así prueba de su existencia en el hospital y llenando de temor a los empleados de la clínica. Debido a este suceso, el 7º piso del hospital fue clausurado por un tiempo, hasta que se aseguraron de que el espíritu de Margarita desapareció, o al menos eso es lo que creían. Pero este es solo el inicio de la misteriosa historia de la clínica 25 del IMSS. Se dice que en la clínica existe un constante flujo de energías negativas, que hacen de este sitio un hervidero de sucesos paranormales. También es común la leyenda de que se realizó un exorcismo en el 10º piso. Este hecho provocó que una serie de sucesos paranormales se desataran con mayor intensidad. Una enfermera que trabajaba en este edificio hospitalario entre el año 1986 y 1996, relató que fue víctima de múltiples sucesos extraños. En varias ocasiones, al intentar utilizar el elevador, este siempre se detenía en el 10º piso, lugar donde ocurrió el supuesto exorcismo. También cuenta que con cierta frecuencia sentía una presencia con un aura oscura y gélida a la que se refiere como la muerte. Este ser aparecía en las habitaciones de los pacientes que estaban a punto de morir. Todas estas experiencias son contadas por el personal médico y habitantes de la ciudad Monterrey, quienes han extendido por el país la leyenda de la clínica número 25 del IMSS.
Pero nuestro viaje por la aterradora historia de estos sanatorios continúa con la historia del Hospital Psiquiátrico de San Rafael. Antes de continuar, si este contenido es de tu agrado, suscríbete, dale pulgar arriba y déjame un comentario, te leeré con gusto. Ahora sí, continuamos. Otro lugar donde el objetivo principal era ayudar a la gente, se convirtió en una sala de torturas, un recinto donde se ejercían los más brutales procedimientos, siempre en nombre de Dios y bajo el símbolo de la cruz. Este hospital, fundado por los religiosos de San Juan de Dios, en la década de los años 40 del siglo XX, en Ciudad de México, era famoso por sus métodos poco éticos, en los que sin alguna investigación previa del paciente, le daban terapia de electroshock. La forma en la que aceptaban a los pacientes de su hospital también era cuestionable. Simplemente era necesario que una persona acusara de enfermo mental a algún familiar, para que éste fuera recluido en este supuesto centro de salud. Se decía que en este hospital se arreglaban a las personas rotas, por decirlo así, y era común que se mandara a los propios familiares, si es que estos presentaban algún comportamiento que no era de su agrado. Tal era el grado de negligencia de los directivos de este edificio, que hubo un caso muy sonado. El caso de Mario Cantú, un joven que fue internado por el simple hecho de querer independizarse. Esto molestó a su madre a tal grado que llamó al Hospital Psiquiátrico San Rafael para exponer su situación. Días después, 5 enfermeros irrumpieron en la habitación de Mario, lo sedaron y ataron. Al despertar, Mario se dio cuenta de que estaba en un manicomio sin ninguna razón. Te puedes imaginar la desesperación, la impotencia, el enojo, el desconcierto que sintió Mario. Ponte un momento en su lugar, que tus familiares te encierren en un terrible lugar, solo por querer que tu vida siga su rumbo natural. El ser independiente. Mario sabía muy bien lo que se siente ser sometido a estas abominables prácticas. Durante 18 días fue sometido a torturas, tratos inhumanos y constantes amenazas. Mario era sometido a terapia electroconvulsiva, generalmente conocida como electroshock. Estas sesiones eran intensas, al grado de dejarlo inconsciente. Llegó un punto donde el joven ya no recordaba nada, incluso sus emociones se vieron afectadas al convertirse en un ser casi inerte, apagado, con la mirada perdida. Se dice que, si los pacientes se negaban a las terapias, eran golpeados y amenazados con practicarles una lobotomía. Pero no solo las anteriores prácticas eran comunes en el Hospital San Rafael, también eran recurrentes los exorcismos, ya que esta, al ser una institución religiosa, sometía a los pacientes a estos métodos, ya que pensaban que la locura no solo era una patología, era el demonio entrando en el cuerpo de los pacientes, incitándolos a cometer actos errantes, violentos o sin sentido alguno. Hubo otra anécdota aterradora y sobre todo triste en el Hospital San Rafael. En una ocasión, una mujer acompañada de su pequeño hijo fueron a visitar a un familiar internado en el edificio, cuando de forma repentina una de los pacientes del hospital, preso de la rabia y de la locura, se abalanzó violentamente sobre el pequeño niño, atacándolo de manera desalmada y delirante, arrebatándole la vida, para después arrastrar el cuerpo sin vida hasta la capilla del recinto, dejando un rastro de sangre. Estas son solo algunas de las anécdotas más oscuras del Hospital San Rafael, anécdotas que envuelven en misterio a este edificio, que en el año 2009, fue clausurado y demolido para en su lugar, construir un centro comercial. Donde tal vez las energías oscuras que quedaron de este lugar sigan manifestándose, penando en busca del descanso eterno. Y hablando de seres que no consiguen el descanso, nos encontramos con la historia de Eulalia, una enfermera que trabajaba en el Hospital Juárez de la Ciudad de México, a principios del siglo XX. La leyenda cuenta que Eulalia era protagonista de un tórrido romance con Joaquín, un doctor del hospital. La enfermera estaba perdidamente enamorada de Joaquín, sin imaginar que sería traicionada de una manera despreciable. Su prometido había contraído matrimonio con otra joven mujer a espaldas de Eulalia. Este hecho sumió a la pobre enfermera en una profunda depresión, lo que la orilló a descuidarse y por ende a los pacientes bajo su cuidado. Los pacientes, al carecer de cuidados, comenzaron a fallecer, mientras Eulalia seguía su descenso a la locura y soledad. Después de estos sucesos, Eulalia murió repentinamente, provocando que su espíritu vagara desde entonces los rincones del hospital. Hay varias versiones sobre la planchada. Algunas cuentan que su espíritu se acerca a los pacientes y les cuenta su triste historia, otra que es un espíritu demoníaco que intenta asfixiar a los enfermos, pero la leyenda más extendida por el país
Es que Eulalia se acerca a los pacientes más necesitados y les ofrece ayuda, medicamentos o simplemente un vaso de agua. Los enfermos cuentan que la enfermera que los ayudó era joven, muy bonita y con un impecable uniforme. Es así como termina este viaje a través de las historias más oscuras, las leyendas más extendidas y relatos más aterradores sobre los hospitales en México. Gracias.